se puede ser escritor sin ser lector, sin haber sido lector. Y no se puede ser lector sin tener libros cercanos, libros a mano. Y yo tuve la suerte de un padre que, bueno, que consideraba la mayor riqueza los libros y tenía una formidable biblioteca. Y desde niño yo fui muy lector e incluso conservo algunos de los libros que a mí me sirvieron para introducirme en este mundo de la ficción literaria. El primero, porque yo había oído muchos cuentos orales de mi abuelo, de mi madre, en fin. Yo había leído también esos tebeos, esos juguetes un poco mentales, que eran los libritos infantiles, pero un día me regalaron este libro, Heidi. Esta es la edición que yo leí, es del año 1946. Y la verdad, este libro, que además tiene las ilustraciones que luego sirvieron para que los japoneses hiciesen su película de dibujos animados, o sea, este libro a mí me fascinó totalmente. Con los años yo he pensado, ¿por qué me gustó tanto Heidi? O sea, ¿cuál era la razón? Bueno, Heidi en realidad es un libro que tiene dentro el mito de la pérdida del Edén. Heidi va con su abuelo, que es un hombre al parecer huraño, enemigo de sus vecinos, y sin embargo Heidi siente una enorme atracción por el abuelo y por el mundo del abuelo. Cuando la llevan a la ciudad, cuando su tía resuelve ese apartamiento de la sobrina, que era una huérfana, y la lleva a la ciudad y la coloca en la ciudad, Heidi tiene una enorme nostalgia del mundo del abuelo hasta el punto de que se vuelve sonámbula. Ese es uno de los primeros mitos que yo descubrí, el recuerdo del Edén, y lo encontré en Heidi. Ahora lo tengo encuadernado porque sigo conservando el libro de la infancia. El segundo mito, seguramente infantil, importante, que yo descubrí a través de la lectura fue La Isla del Tesoro. Aquí está exactamente el libro en que yo conocí la Isla del Tesoro, la colección Cadete. La Isla del Tesoro es un precioso libro de Robert Louis Stevenson, en el cual se repite ese mundo de la búsqueda del vellocino de oro. Hay un tesoro que tenemos que buscar. Bueno, seguramente en mí quedó afincada esa idea misteriosa de ese tesoro que siempre buscamos. Lo buscamos a través del éxito, a través del amor, a través de la suerte en la lotería, a través de encontrar un buen trabajo. El tesoro está dentro de nosotros. Y el tercero, que yo diría, lo encontré en los libros de Guillermo Brown. Conservo bastantes de ellos, conservo por lo menos 12. Los libros de Guillermo Brown eran los de un héroe. Guillermo era un héroe. Estaba en contra del sistema, digamos, pero él resolvía las cosas como los héroes arquetípicos, ¿no? Es como un Quijote, pertenece un poco a la estirpe de los Quijotes. Bueno, yo tuve esa suerte de ser un lector temprano y de encontrar en la lectura un mundo paralelo, una vida diferente. Yo vivía mi vida, bueno, pues era estudiante, iba al colegio, tenía amigos, etc. Y luego la lectura me proporcionaba un viaje secreto en el cual pues yo iba a las islas del sur, recorría las estepas siberianas, luchaba contra los elementos, contra los dragones, en fin, me convertía en otra cosa. Y yo creo que eso ha sido para mí fundamental. Esos libros donde estaban los arquetipos, los primeros mitos, esos libros han sido fundamentales para formar mi conciencia de lector y, por supuesto, de lo que iba a ser luego como escritor. La vida determina claramente el trabajo en la literatura. Yo creo que son dos cosas distintas. O sea, la realidad, a mí me gusta decir, la realidad es inverosímil, no necesita ser verosímil, se produce. La literatura tiene que ser verosímil, tenemos que creerla cuando la leemos. Sin embargo, la vida está determinando claramente la literatura. Y para mí, pues la vida ha determinado muchas cosas que he hecho. Mi infancia y adolescencia y primera juventud leonesa ha determinado pues muchos libros. Por ejemplo, hice un viaje con Juan Pedro Aparicio titulado Los Caminos del Esla, que apareció en su día en un libro. Y ese viaje por el Esla me dio la idea para mi segunda novela, El Caldero de Oro. El Caldero de Oro cuenta una historia que en el fondo un boticario de Boyar, por lo visto, encontró un caldero de oro, etc. Ese era el cuento que nos contaron, pero en realidad esa experiencia de la vida determinó el hecho de que yo escribiese esa novela del Caldero de Oro.
yo me hice funcionario. Funcionario, además, a mí me gustó el Ministerio de Educación y trabajé muchos años en el Ministerio de Educación, luego terminé mi carrera, digamos, funcionarial en el Ministerio de Cultura, pero el Ministerio de Educación me permitió ponerme en contacto con UNESCO y trabajé para UNESCO como colaborador en una serie de misiones y eso me permitió descubrir América. Ya sé que no fui el primero, pero caramba, la América de habla española para mí fue una experiencia profunda que conservo y que ha determinado muchos aspectos de mi personalidad, si se puede decir así, porque me descubrí lo mío y al mismo tiempo lo extraño. Eso que llamaba Freud el Unheimlich, ¿no? Lo familiar extraño, ¿no? Mi lengua, preciosamente hablada, al principio el trópico, algo que no era un escenario propio de mi costumbre, y todo esto hizo que empezase a interesarme por los cronistas de Indias y a leer los cronistas de Indias y a profundizar en el tema americano. Entonces escribí una novela de aventuras, porque además mi editor me decía: Merino, tienes que escribir algo para los jóvenes. Yo no sabía qué escribir para los jóvenes. Y un día decidí, pues voy a escribir una historia de la conquista de América, o sea, una historia centrada en la conquista de América, porque además, como pasa en España, América es un enorme desconocido. Como la guerra de Cuba, la guerra de África, son cosas que no existen en la literatura española. Y entonces escribí El oro de los sueños. Esa fue una novela juvenil que además yo cargué de algo que luego ha sido importante en mi vida, gráficos, ilustraciones de época, muchas de ellas manipuladas por mí, para que el lector no solo adquiriese a través de la palabra una idea de un mundo y de una época, sino también se familiarizase con lo que era la manera de definir estéticamente y a través de la imagen aquella época, ¿no? Y entré ya en América de un modo profundo. Se puede decir que en todos mis libros, o en casi todos mis libros, siempre hay una referencia americana. Bueno, yo continué esa vida profesional compaginando mi vida de funcionario con mi vida de escritor, hasta que un día dije, bueno, no puedo seguir así, o sea, tengo que elegir. Bueno, pedí una jubilación anticipada y desde hace ya muchos años me dediqué solo a la literatura y seguí escribiendo y tratando también ese tema americano que, por ejemplo, empezó en una novela titulada La orilla oscura. En La orilla oscura yo cuento un poco a través de una narración que tiene mucho que ver con los sueños, lo que fue mi primera experiencia como consultor de UNESCO, concretamente en Costa Rica. Y esta es una historia, que yo no cuento nada de eso, porque es una historia de un sueño, etcétera, pero son los canales del Tortuguero y lo que fue mi experiencia como consultor viajando por lugares que a mí me fascinaban, porque además en ellos encontraba un español precioso que parecía propio del siglo XVI, ¿no? Bueno, pues como digo, la experiencia personal tiene mucho que ver también con la experiencia, por lo menos para mí, con la experiencia del escritor. Ambas se van intercomunicando y al final pues resulta que muchas cosas que has tenido como experiencias de la vida, transformadas de una manera peculiar, convertidas en otra cosa, acaban vertiéndose en lo que es la literatura, en lo que es la escritura, ¿no? Y así seguí compaginando, mientras vivía esta vida, seguí compaginando el mundo del cuento con el mundo de la novela, porque yo le doy al cuento muchísima importancia. No en vano acabo de sacar hace poco una versión de la madre del cuento y de la literatura española, que es Kalila y Dimna. Pero empecé a escribir cuentos que un día reuní en este tocho, 50 cuentos y una fábula. Luego he sacado otro posteriormente, pero iba compaginando el mundo de la novela y el mundo del cuento al hilo también de mi trabajo, porque yo era un profesional de la administración. Y bueno, iba también escribiendo novelas, y estas novelas, El Caldero de Oro fue la primera, pero luego hubo otras, La orilla oscura, que determinaban una relación que yo tengo muy íntima con el mundo del mito. A mí el mundo del mito me fascina. Y yo creo que eso lo heredé también de mi educación leonesa, esa relación con la oralidad, con las historias peculiares, pues no sé, pues aquí todo es un poco mítico, aunque no nos enteremos, ¿no? Pues vamos a Astorga y ahí está Marti Tilenus,
que es el Monte Teleno, que fue un mundo de adoración prerromano, es decir, que a saber de dónde viene. La Feria de los Remedios está junto a Lucillo y Luyego, que tienen los nombres del dios Lug y de la diosa Lucina, que son dioses muy anteriores al mundo romano y al cristianismo. Bueno, León, todo León. Yo tuve un día la teoría, y lo escribí, de que San Isidoro tiene en la fachada un zodíaco que solo puede pertenecer al mundo mitraico. Y ahora, últimamente, hay gente seria que me ha dicho: oye, Merino, resulta que ahí, debajo de la iglesia paleocristiana que hubo antes de San Isidoro, pues resulta que hubo un templo mitraico. Por lo tanto, ese gusto por el mito me ha acompañado durante toda la vida y se ha reflejado en mi escritura. Recientemente he publicado mi última novela, que es Musa Décima. Musa Décima, yo creo que en cierto modo viene a resumir lo que ha sido mi carrera literaria, los elementos que yo he utilizado en mi carrera literaria. Yo veo el mundo como muy raro, para mí la realidad es muy rara. Creo que la literatura intenta dar sentido a esa extrañeza y rareza de la realidad. Entonces, en Musa Décima utilicé un referente que me había llamado la atención desde muy niño. En la biblioteca de mi padre había un libro que era un libro que se titula Nueva filosofía de la naturaleza del hombre, no conocida ni alcanzada de los grandes filósofos antiguos, la cual mejora la vida y salud humana, etc., de doña Oliva Sabuco de Nantes. Este libro a mí, yo desde luego no era capaz de leer ni una sola página, aunque están maravillosamente impresas, pero hay una dedicatoria al rey Felipe II, al arranque, que es una auténtica preciosidad. Se lee muy bien y es muy divertida además. Y a mí me llamó la atención, pienso que yo podía tener 14 o 15 años cuando leí esa dedicatoria, me llamaba porque este libro pues, me sorprendía, es un libro en pergamino, era un libro rarísimo en casa, ¿no? Es un libro de 1728, y yo en esa dedicatoria veía un desparpajo, una gracia, cómo se dedicaba, cómo se dirigía una humilde y vasalla y servidora al rey, contándole que toda la medicina que estaba practicando era una porquería y que había que seguir lo que ella decía. Bueno, me rondó la cabeza mucho tiempo esa idea de Oliva Sabuco, ese libro de Oliva Sabuco. Y cuando fui a estudiar a Madrid, yo no tenía un duro, pero seguían gustándome los libros, procuraba ir a librerías de viejo, a la Cuesta Moyano, y a ver si por unos céntimos o por un par de pesetas sacaba un libro. Encontré este libro. Biblioteca de la Cultura Española, que fue un proyecto en la época de la República, de la República que hizo la editorial Aguilar y que realmente recogía, digamos, los oscuros y olvidados de la literatura española, y aquí estaba, Oliva Sabuco. Dije, caramba, pero si ese libro es ese libro que a mí me fascinó de chaval, que tiene mi padre. Lo compré y descubrí que hay un prólogo en el cual se dice: ha aparecido a principios del siglo XX un testamento según el cual el padre de Oliva dice que la maldice si sigue diciendo que es autora de ese libro, porque ese libro él dejó que ella lo firmase solo por darle la honra. Yo pensé, bueno, pues vaya una honra si luego en el testamento le niegas la autoría. Bueno, aquello lo tuve en la cabeza y le di muchas vueltas. Bueno, y al final, cuando he escrito ese libro y he publicado ese libro, yo creo que en ese libro se va, en cierto modo, sintetizando o recogiendo todo lo que ha sido mi carrera de escritor en los temas que me han interesado. Bueno, está el tema histórico. Yo, cuando escribí las primeras novelas de aventuras en América, pues empecé a estudiar el siglo XVI, el siglo de oro me fascina, el siglo XVI, los siglos XVI y XVII me fascinan, y yo ya había trabajado un poco con una mujer que sufrió el peso de la Inquisición, que fue Lucrecia de León, y además ahí me llamó la atención el nombre por ser Lucrecia de León, así son las cosas de la vida, ¿no? Y estudié todo el proceso de Lucrecia de León, que era una soñadora que vaticinaba la ruina del imperio, la destrucción de España, bueno, la invasión por los bárbaros y por los judíos y los árabes y los protestantes. Bueno, esto iba a ser el desastre, ¿no?
Bueno, pero al mismo tiempo que he trabajado la novela histórica, he trabajado la novela fantástica, por ejemplo, Los Invisibles, que es la historia de un invisible que viene a verme y a contarme su triste caso, para que yo escriba esta novela y avise a los invisibles de que hay un cazador de invisibles que anda por ahí detrás de ellos. Bueno, y he ido alternando también un poco cierta memoria personal, como aquí en Intramuros, que recuerdo lo que fue mi vida desde que nací hasta los 8 o 9 años. Bueno, lo realista, porque pues hay otra novela, por ejemplo, El Heredero, donde recojo 100 años, lo que fueron... yo tuve la suerte, como todos los que vivimos ahora, de conocer el fin del siglo. Yo creo que es difícil conocer el fin de un siglo y el principio de otro. Es algo que, bueno, pues se produce cada 100 años, ¿no? Bueno, y entonces a mí el fin del siglo me suscitó la idea de escribir una historia de una familia a lo largo del siglo XX, ¿no? También con implicaciones americanas. Bueno, en esta última novela también hay implicaciones americanas, aparece Panamá. Y se puede decir que esos temas, el tema de lo fantástico, el tema del doble, es decir, ese otro yo, que, en fin, que siempre está dentro de nosotros, porque cuando tenemos que tomar una decisión difícil, desde luego vemos claramente que tenemos dos, por lo menos dos, y que uno de ellos es el que tiene que decidir al final y decir, bueno, vamos a hacer esto. El tema de lo extraño, de la extrañeza, el tema mítico, todo esto un poco se ha juntado en mi última novela, porque son los temas que yo he ido trabajando en la novela, pero también en los cuentos. Porque, por ejemplo, en mis cuentos, los últimos cuentos, La trama oculta, por ejemplo, ese es mi último libro de cuentos, aquí he dicho, esto es un arca de Noé de mis cuentos. Aquí hay cuentos realistas, hay cuentos fantásticos, hay mini cuentos que también he trabajado. Bueno, cuando uno dedica muchos años a la escritura y uno llega a esta edad, al final va encontrando un poco ciertas claves que son los que suscitan sus libros, su escritura, ¿no? Y yo he trabajado, pues eso, en unos libros con lo fantástico, en otros más con lo realista, siempre sin perder la distancia de la realidad, porque yo creo que en la realidad hay cosas sorprendentes, a veces te cuentan algo y te dicen, si lo pones en novela, y yo digo, mira, imposible ponerlo en novela porque no sería verosímil. O sea, la realidad no es verosímil, entonces tendría que tratarlo mucho y a lo mejor le tendría que quitar muchas cosas, ¿no? Pero yo, el juego de lo realista, de intentar representar la realidad, a veces a través del sueño, a veces a través de la fábula imaginativa, a veces jugando con el tema del doble, jugando con el tema del mito, jugando con el tema americano. Bueno, pues eso es lo que yo he pretendido llevar a mi obra. Y tal vez en mi última obra, pues introduzco esa novela que encontré, ese libro de medicina que encontré en la biblioteca de mi padre, lo introduzco en la realidad de hoy, en el siglo XXI. Y al introducir ese libro en el siglo XXI, resulta que ese libro, que trata, entre otras cosas, de que para vivir muchos años y morir con salud hay que hacer una vida sana, hay que respirar un aire limpio, hay que procurar no hacer excesos en las comidas. Resulta que nos está dando instrucciones de la medicina naturista. Y yo dije, caramba, es estupendo porque yo voy a introducir este libro del siglo XVI de Doña Oliva, lo voy a introducir en el siglo XXI, en una familia del siglo XXI, un padre, bueno, que ha dejado a la mujer porque ha tenido amores con una chica mucho más joven que él, una madre que está obsesionada con el libro de Doña Oliva y que tiene un problema de cáncer, etcétera, un hijo joven que no encuentra trabajo, porque son momentos, como todos sabemos, de una crisis terrible y muy complicada, una muchacha que quiere ser escritora y que además ha tenido mucho éxito con una primera novela histórica. Es decir, he empezado a introducir los elementos con los que yo he trabajado de un modo, digamos, más disperso, los he empezado a unificar para construir esta novela. Tenemos un futuro que ante todo hay que considerar lo que es nuestra lengua. Una lengua en expansión, una lengua... A mí me interesa especialmente, no solo por mi experiencia americana cuando empecé a trabajar con UNESCO hace ya pues, tantos años, ¿no? A finales de los 70, sino porque ahora como académico de la Real Academia Española, pues estoy especialmente sensibilizado. Yo veo la gracia, la riqueza, la diversidad del español. Antes decíamos, el mejor español se habla en Valladolid, decía la gente.
Mire usted, yo he oído un español precioso en Costa Rica, en Argentina, en México. En fin, el español es una lengua diversa, preciosa, con un vocabulario que ningún español conocerá jamás, que nos abarca a todos, y la gracia es que consigamos que el tronco sea común, que luego haya variedades, diversidad, etcétera, pero que el tronco sea común. Y eso es una lucha que concretamente en la academia estamos intentando, con las otras academias del español, de la Asociación de Academias, estamos intentando mantener. Ahora, el problema es que tenemos, para empezar, por ejemplo en España, una enorme estupidez frente a la invasión de los anglicismos, por ejemplo. El inglés es una gran, magnífica, preciosa lengua, ¿no? Yo no para nada me meto con el inglés, pero es que aquí somos absolutamente papanatas en el sentido de aceptar cualquier anglicismo que incluso tiene ya un vocablo en español y sin embargo lo sustituimos inmediatamente. Eso me parece un enorme peligro. Y luego estamos atravesando un momento difícil para el libro. Hay quien piensa, cada vez se cierran más librerías, cada vez se compran menos libros, e incluso hay quien piensa que el libro es un objeto arcaico. Alguien me lo decía un día, es que es un objeto arcaico. Bueno, el paraguas es más arcaico que el libro, no se nos ocurre renunciar al paraguas. La hebilla del cinturón es prerromana y no renunciamos a la hebilla del cinturón. Pero es que el libro, aparte de que nos trajo todo lo que es la democracia, todo lo que es el debate de ideas, el acabar con los, digamos, sectarismos de carácter religioso, etcétera, etcétera, es que el libro sigue siendo un precioso objeto muy manejable, que no necesita carga, empieza a funcionar cuando lo abrimos y para la novela, para el ensayo, para la poesía, es un objeto insustituible. Entonces, cuando la gente me habla del final del libro, incluso el otro día estuve en una biblioteca en Granada donde la directora decía ha estado tomando medidas porque dicen como dentro de 30 años no habrá libros. Bueno, pensar así es realmente no solo estúpido, sino profundamente peligroso, porque tuvimos la palabra oral durante miles de años y tenemos la palabra escrita, que es un objeto, un instrumento que organiza nuestro modo de pensar y nuestro modo de comprender. Si realmente el español se nos deteriora y encima perdemos el libro, pues yo no sé exactamente a dónde podemos.